y hasta hace unos minutos estaba a remitirles un mensaje señalándoles que no era posible impartir la clase esta tarde, pero venturosamente ya tengo fluido eléctrico nuevamente y por supuesto contamos con internet. Yo les quiero señalar algo, espero que no ocurra ningún incidente que interrumpa nuestra actividad, pero si así fuera, les voy a remitir por la vía acostumbrada a través de doña Sonia el cuestionario, pero espero que eso no ocurra porque tengo la pretensión todavía de agotar uno de los puntos. Así es que mejor empiezo de inmediato, ya que tenemos un centenar de personas conectadas. Gracias, licenciado. Muy bien, les presento el temario de esta tarde y es el siguiente. Ya lo tienen a la vista, ¿verdad? Sí, Lick. Muy bien. Fíjense que como ocurre de costumbre, hacemos una evocación del último tópico que abordamos y realizo dicha reminiscencia de manera no celérica, pero sin detenerme mucho por la circunstancia que les estoy contando. En la última oportunidad en que estuvimos reunidos, hablamos de los modos de adquirir la propiedad. Y yo les señalé, como lo hace la doctrina, que los modos de adquirir la propiedad son todos aquellos sucesos que al producirse generan el dominio, ¿verdad? Y les platiqué que hay dos tipos de modos de adquirir el dominio. Hay una clasificación muy amplia, pero la tradicional y la más eficiente porque es congruente con la realidad es la que les estoy presentando, la que les presenté el día martes. Hay modos originarios y modos derivativos. Los modos originarios son los que hacen surgir la propiedad por vez primera. Les hablé del alfarero prehistórico que en un momento dado de venir de la humanidad para conservar los líquidos, para conservar el agua, se replicó el cuenco de sus manos e hizo una vasija, hizo un platito, ¿verdad? Una palanganita. Ese era un modo originario de adquirir la propiedad porque él estaba construyendo ese aditamento. Luego, elaboró otros y los cambió con sus semejantes por algún otro satisfactor, una fruta, una piel o una herramienta, ¿verdad? Entonces, quien adquiere en segundo lugar la propiedad, la adquiere a través de un modo derivativo. Y señalamos la clasificación de los modos originarios y los modos derivativos tal y como los incorpora en nuestro código. Yo les señalé que en nuestro Código Civil los modos originarios son la actividad creadora de la humanidad, ¿verdad? La actividad creadora del hombre y de la mujer. Cuando los seres humanos creamos algo novedoso, entonces estamos haciendo surgir la propiedad sobre ese ente. Les hablé de los pintores, creo que hablamos de los pintores de Comalapa, ¿verdad? Que en una tablita o en una tela a veces de desecho crean obras de arte muy significadas y obviamente al crearlas ellos son los primeros propietarios. Les hablé de la ocupación, de la accesión y de la usucapión. Esas son las tres figuras que constituyen los modos, las cuatro figuras que constituyen los modos originarios en nuestra legislación. No vamos a hablar de la actividad creadora del hombre porque ya hicimos alusión a la misma el día anterior y hace unos minutos referí también en qué consiste. Cuando el hombre y la mujer, mediante sus actividades potenciales, crean un ente nuevo como una pintura o una escultura. Si son personas que se dedican a la sastrería, confeccionan un traje o un atuendo femenino. Entonces, quienes lo crean, quienes lo elaboran, son los primeros propietarios, ¿no?
Vamos a hablar ahora, esta tarde, de la ocupación. Y en el numeral 1 se define qué es la ocupación. Fíjense que la ocupación es una forma de adquirir la propiedad. Cuando una persona, dice la doctrina, aprende, capta, adquiere un bien que no le pertenece a nadie o que aparentemente no le pertenece a nadie y lo incorpora a su patrimonio, entonces lo está ocupando. Esa es una manera de adquirir la propiedad. Aquí les traslado una definición sencilla, ¿verdad? Es el modo de adquirir la propiedad de los bienes que carecen de dueño o que se presumen que carecen de dueño mediante su aprehensión material unida al ánimo de adquirirlo, de adquirir el dominio sobre el mismo. Es decir, si yo encuentro un bien que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie, como lo vamos a relacionar dentro de unos minutos. Si yo deambulo por una montaña, por un terreno boscoso, y ahí encuentro un becerro, ¿verdad? Y lo reviso, no tiene marca, ¿verdad? No pertenece a nadie, y me lo llevo a mi corral con el ánimo de hacer lo mío. Lo ocupé. Esa es la ocupación. Un modo de adquirir la propiedad sobre los bienes que no pertenecen a nadie o que aparentemente no pertenecen a nadie. Por supuesto, si alguien va y me lo reclama y me prueba, mire, si usted se está llevando un becerro que es de mi pertenencia, se escapó de mi corral y se me perdió en el bosque y usted lo tomó, pero no tiene fierro, no tiene la marca. Bien, como no, lo que pasa es que lo marqué en una parte inusual y no lo muestra, entonces debemos devolverlo. Pero si no pertenece a nadie, pues entonces lo incorporo a mi peculio. Pues, por ejemplo, los corceles salvajes, ¿verdad? Yo los aprendo, ¿verdad? Los someto y me los llevo a mi corral, ¿verdad? Son míos. Entonces, para que haya ocupación, es menester que concurran dos elementos. Aquí en el numeral 2 lo estoy señalando. Los elementos de la ocupación son dos. En primer lugar, la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie. Ese término, pues, pareciera más propio del derecho penal, ¿verdad? La aprehensión, cuando se captura a una persona, pero la aprehensión es la captura, el sometimiento, la sujeción de un ente material. Entonces, si yo, como repito, me encuentro a un becerro o a un caballo, a un corcel salvaje, y lo aprendo, que yo se lo capturo, entonces esa es la ocupación, con la particularidad que ese bien no pertenece a nadie o aparentemente no pertenece a nadie. Ese es el primer elemento, es el elemento material. Pero debe haber un elemento psicológico. Pues yo quiero que ese bien me pertenezca. Si lo capturé con el ánimo de convertirme en el propietario del mismo, ¿verdad? Fíjense que lo relativo a la ocupación está regulado a partir del artículo 589, que yo les pido que lo consultemos a partir de este momento. Ya lo tienen a la vista. Silic. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Leamos el artículo 589 que dice: ocupación de muebles. Las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en leyes especiales. Entonces, adviertan esto. La ocupación es un mecanismo, un procedimiento para adquirir la propiedad de un bien mueble o de un semoviente. Yo les ejemplifiqué con un semoviente, ¿verdad? Con un becerro o con un corcel salvaje. Entonces lo capturo y mi ánimo es
hacerlo mío, incorporarlo a nuestro patrimonio. Los bienes inmuebles no se pueden adquirir por ocupación. Vean lo que dice el artículo 590. Los inmuebles no pueden adquirirse por ocupación. Los que no están reducidos a propiedad particular pertenecen a la nación. Y en su momento, en el siguiente punto, no, los dos puntos subsiguientes vamos a estudiar la prescripción adquisitiva o usucapión, que es una forma de adquirir los bienes inmuebles. Pero en tanto, les preciso que la ocupación es un mecanismo para adquirir la propiedad de bienes muebles, tal y como lo dice el artículo 589. Y el artículo 590 señala con toda claridad que los inmuebles no pueden ser adquiridos por esta vía, ¿verdad? Fíjense que el artículo 591 hasta parece muy simplista. Leámoslo. Dice 591. Muebles que pueden ser objeto de ocupación. Pueden ser objeto de ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar, de los ríos y arroyos de uso público y que no presentan señales de dominio anterior. También puede ser objeto de ocupación las cosas cuyo propietario abandona voluntariamente. Fíjense que el código tiene formulaciones que a veces son confusas, porque pareciera, de conformidad con lo que señala este artículo, que lo único que puede adquirirse por ocupación son las piedras, las conchas y otras sustancias que se encuentran en las riberas del mar. Pero el artículo 589 establece con toda claridad que las cosas muebles o semovientes, dice, ¿verdad?, que no pertenecen a ninguno, pueden adquirirse por ocupación. Y este artículo pareciera contrariarlo, porque aquí pareciera señalar únicamente las piedras, las conchas y otras sustancias. Esas entidades no son semovientes, ¿verdad? Fíjense que inicialmente la ocupación ha venido perdiendo el ámbito de aplicación, porque todos los bienes tienen un propietario en la actualidad, ¿verdad? Y los que no lo tienen, tal y como dice el artículo 590, los inmuebles que no tienen propietario pertenecen al Estado. Entonces, como vamos a ver, esta es una regulación muy añeja, data de 1963, pero está basada en ordenanzas que venían desde el tiempo de la colonia, ¿verdad? Desde el tiempo del primer código, 1877. Entonces, fíjense que los casos de ocupación que regulan nuestro código son tres. Son tres. Fíjense que en principio regula el descubrimiento de tesoros. Ya lo vamos a platicar en unos minutos. Está regulado a partir del artículo 592. Luego regula los bienes mostrencos. Está regulado a partir del artículo 596. Y luego regula la caza y la pesca, que están reguladas a partir del artículo 600. Hago una recapitulación de lo que acabo de señalar. Dentro de los modos originarios de adquirir el dominio aparece en primer lugar la ocupación. Ya la definimos, que es la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie, con el propósito de incorporarlo a nuestro patrimonio. De tal cuenta que los elementos de la ocupación son dos: un elemento material, que es la aprehensión corporal de un bien que no pertenece a nadie o que aparentemente no pertenece a nadie, y un elemento psicológico, que es el propósito de que ese bien que aprendemos queremos incorporarlo a nuestro patrimonio, queremos ser los dueños del mismo. Los bienes que pueden ser objeto de ocupación claramente están establecidos en el artículo 589. Son los muebles o semovientes. Pero el artículo 591, como que al legislador se le olvidó lo que había establecido, señala que son las conchas
las piedras y otras sustancias que están a las riberas del mar, de los ríos y de los arroyos, pero debemos estar a lo que dice el artículo 589, que es una normativa amplia, en tanto que la 591 es restringida, ¿verdad? Y como vamos a ver, el entendimiento de las leyes se hace en su conjunto. Los casos de ocupación que regula nuestro código son 3. El tesoro descubierto está regulado a partir del artículo 592. Los bienes mostrencos que están regulados a partir del artículo 596 y la caza y la pesca que están regulados a partir del artículo 600. Hablemos de lo que es el tesoro descubierto. Fíjense que esto es otro problema. Por eso es que esta ley es vigente, pero de muy difícil aplicación. Casi que es una legislación no positiva. Fíjense que el Código Español define claramente qué es un tesoro. Aquí se los puse en negrita. Se entiende por tesoro para los efectos de la ley el depósito oculto e ignorado de dinero, alhajas u otros objetos preciosos cuya legítima pertenencia no consta. Aquí la legislación española nos traslada una imagen también muy limitada, como que si fuera el tesoro de los piratas, ¿verdad? Un arcón que está enterrado y que tiene joyas y piedras preciosas y bienes valiosos de ese tipo. Pero por lo menos el Código Español define qué es un tesoro, pero en Guatemala no se define qué es el tesoro. Si nosotros vemos, a lo sumo dice el artículo 593, que es dinero, alhajas u objetos preciosos, ¿verdad? Que están enterrados. El interesado que obtuviere permiso y prestare garantía de satisfacción del propietario podrá hacer excavaciones para sacar dinero, alhajas u objetos preciosos. Entonces, esa es la dimensión limitadísima que el código nos presenta acerca de lo que es tesoro. Entonces, para empezar, tenemos una limitación muy severa porque el código no define lo que es el tesoro, pero sí define cómo se va a distribuir. Miren, dice el artículo 592 lo siguiente: el tesoro encontrado en terreno propio pertenece íntegramente al descubridor. El tesoro encontrado en terreno ajeno se dividirá por partes iguales entre el dueño del terreno y la persona que ha hecho el descubrimiento. Sin embargo, el descubridor no tendrá derecho a su porción, sino cuando el descubrimiento sea fortuito o cuando haya buscado el tesoro con permiso del dueño del terreno. Lo que dice el código es que el tesoro está enterrado. No establece qué es, medio sugiere que puede ser dinero, alhajas u otros objetos preciosos. Que si yo estoy haciendo excavaciones en un terreno de mi propiedad, eso lo dice el artículo 592, y encuentro un tesoro, es mío, ¿verdad? Porque está en mi terreno. Si yo estoy haciendo excavaciones en un terreno ajeno, con permiso del dueño, y encuentro un tesoro, la mitad del tesoro será del dueño y la mitad mía. Pero si lo encuentro y no tengo permiso, el tesoro es del dueño. Entonces, reitero, para empezar, fíjense que esta es una norma que deviene que no es positiva, no puede serlo, porque un tesoro no se limita exclusivamente a lo que concebimos de conformidad con la doctrina y con una legislación ajena como es la española. Por ejemplo, ¿qué más tesoro pueden ser si yo estoy haciendo una excavación y encuentro petróleo? No es mío, ¿verdad? Porque hay una ley de hidrocarburos. Le pertenece al Estado, los hidrocarburos le pertenecen al Estado. Si yo estoy haciendo una excavación y encuentro una pieza arqueológica valiosísima, no puedo quedármela, porque es un bien nacional
de uso no común. Entonces tengo que, miren lo que estaba pasando con una norteamericana que por cierto no sé ni qué ocurrió, que se estaba llevando unas piezas valiosísimas que había encontrado en un terreno que ella tenía en la Antigua, ¿verdad? Y lo que arguyó en el tribunal, no, yo los encontré en mi terreno, pues tuve que devolverlos porque pertenecen al patrimonio nacional. Entonces, adviertan ustedes, esta es una norma que no puede aplicarse, ¿verdad? Porque imagínense que yo me encuentro dinero en un terreno. ¿De dónde salió ese dinero? ¿Quién lo enterró? Pues pueden decirme que soy un expoliador que ando amenazando a la gente y que me pagan las exacciones y que yo las entierro, ¿verdad? O si encuentro alguna otra cosa como alhajas, ¿verdad? Pueden decir hasta que soy asaltante. ¿Por qué están allí? ¿Verdad? Fíjense que esta es una norma que, repito, es de muy difícil aplicación y tiene un antecedente. Después de que de que se celebró la independencia, cuando ya estamos en el periodo posindependentista, 1800, ¿verdad? Y probablemente la mitad del siglo XX, fíjense que era común creer que habían tesoros en las casas, en la Guatemala Vieja, ¿verdad? En los sectores de la zona 1 y la zona 6, esas casas señoriales que tenían un gran patio. Entonces, había una referencia que yo me recuerdo que la escuché, imagínense ustedes, de mi abuelita, que había una niña en un sector de la zona 1 que era vecina de ella y que la niña se iba a jugar a un patio que estaba en la parte más alejada de la vivienda y que ahí miraba un conejito de luz, un conejito brillante, y que el conejito en un momento dado saltaba y se desaparecía en la tierra. Entonces les contó a sus papás y les dijo, hija, marca el lugar donde el conejito de luz se esconde. Entonces fueron, hicieron una excavación y sorprendentemente ahí había un tesoro. Entonces esos son relatos medio mágicos y a veces inciertos. Probablemente alguien haya encontrado algo enterrado en su casa o en un terreno, pero esa era una concepción añeja, una concepción colonial y de los primeros años de la ciudad capital. Entonces, nuestro Código Civil recogió las viejas consejas y las reguló como estaban concebidas en las ordenanzas españolas. Entonces, les repito, lo atañedero a la ocupación sobre el hallazgo de tesoros es sumamente difícil. Permítame un momento. Discúlpeme, voy a dar unos sorbos de agua, es que estoy medio maloso de la tos. Les pido disculpas. Continúo con la exposición. Y de la misma forma que la aplicación esta de la regulación del tesoro descubierto es un derecho vigente, pero no positivo, también lo es lo de los bienes mostrencos. Lean, por favor, el artículo 596. Lo voy a leer yo. Bienes mostrencos. El que encontrare un mueble o semoviente, al parecer extraviado, y cuyo dueño se ignore, deberá presentarlo a la autoridad municipal más próxima al lugar donde hubiera tenido lugar el hallazgo. La autoridad que reciba el bien encontrado pondrá el hecho en conocimiento público y si transcurrido el término fijado no se presentara persona que justifique su dominio, se procederá a su venta en pública subasta. El artículo 597 dice: el dueño que recobre lo perdido o su precio está obligado al pago de los gastos y a abonar a quien lo halló el 10% del valor de la cosa o del producto de la venta. Y luego dice el artículo 598, la persona que hallare cosas perdidas y no las entregare a la autoridad perderá su porción a favor de los fondos de justicia
y quedará sujeta a la acción de daños y perjuicios que podrá deducir el propietario. Entonces, fíjense que la palabra mostrenco viene de mostrar. El bien mostrenco es el que se tiene que mostrar. Si alguien se encontraba, así como lo ejemplifiqué yo hace unos minutos, un semoviente en el bosque o en la montaña, tenía que llevarlo a la municipalidad. Y la municipalidad hacía un pregón. El señor fulano se encontró este semoviente. El propietario puede reclamarlo y acreditar que es el propietario. Si llegaba el propietario y decía, es mío, entonces le tenía que pagar a quien lo encontró los gastos en que hubiera incurrido, ¿verdad? Y abonarle el 10% del valor de la cosa, del producto de la venta, porque si no llegaba el propietario, entonces se vendía en pública subasta. Esos eran los bienes mostrencos. Esa es una figura también que ya no tiene lugar. Fíjense que la vida ha cambiado tanto, ¿verdad? Ese tipo de legislación es una legislación que estuvo en vigencia durante el siglo XIX y principios del siglo XX, ¿verdad? Todavía existía una conducta sustentada en valores. Si alguien se encontraba algo, pues iba y lo entregaba en la municipalidad, y la municipalidad hacía el pregón, aparecía el propietario, tenía que redituar, reintegrar los gastos en que había incurrido quien lo hubiera ido o lo hubiera encontrado. Y si no aparecía el propietario, se vendía en pública subasta y parte del producto de la venta se lo entregaban a quien había encontrado el bien. Eso no ocurre así, ¿verdad? El que se encuentra un bien semoviente no lo encuentra. Hasta ahora, en lugar de entregarlo, se van y se lo roban. La actividad de ese tipo es generalizada en el país, lamentablemente, porque esta es una legislación muy remota. Imagínense ustedes que alguien se encuentra un valioso reloj ahí en la Plaza Italia, frente a la municipalidad. ¿Ustedes creen que haya una persona que va a encontrar un Rolex y lo va a entregar al alcalde? Y que el alcalde haga un pregón para preguntar a quién le pertenece el reloj. Estaría absolutamente convencido que el alcalde no pregonaría nada, pues, ¿verdad? Entonces, esta también es una norma que ha perdido positividad. Son normas vigentes, pero ya son inaplicables. Y para concluir la exposición de esta noche, el último caso de la ocupación es la caza y la pesca. Pues eso sí, está regulado, ¿verdad? Hay leyes especiales. Fíjense que las normas contenidas del artículo 600 al 611 más parecieran normas reglamentarias, ¿verdad? Pero el artículo 611 sí dice claramente que el ejercicio de la caza y la pesca se sujetará a los reglamentos sobre la materia, ¿verdad? Hay reglamentos que también se inobservan. Ustedes se recuerdan un suceso que ocurrió en el río La Pasión hace unos 8 años, 9 años, en donde una empresa envenenó las aguas y mató una enorme cantidad de peces sin que pasara absolutamente nada, ¿no? No se le dedujo ninguna responsabilidad. Sin embargo, hay reglamentos que norman la caza y la pesca, tal y como se regula a partir del artículo 600. Son susceptibles de ocupación por la caza y la pesca los animales bravíos o salvajes, ¿verdad? Entonces, aquí hay una serie de regulaciones, por ejemplo, el del 601, que no se puede cazar sino en tierras propias o en las ajenas con permiso del dueño. Sin alguno cazar en tierras ajenas sin permiso del dueño, cuando por ley está obligado a obtenerlo, lo que case será parte del dueño, que además indemnizará. Son normas que son propias de un tiempo ya ido, ya ajeno. Fíjense que a mí siempre me llamó la atención el artículo 607, porque no había tenido ocasión de ver cómo se suscitan este tipo de circunstancias. Dice el artículo 607, el propietario de un enjambre de abejas tendrá derecho a perseguirlo sobre el fondo ajeno, indemnizando al poseedor de del daño causado. Esa era una norma que
yo no le sentía lógica porque regularmente quienes persiguen a los seres humanos son las abejas, ¿verdad? Pero es cierto, cuando las abejas escapan de su enjambre, fíjense que creo que algunos de ustedes tendrán experiencias de este tipo. Yo les narro un suceso que me causó a mí sorpresa, ¿verdad? Entonces empiezan a golpear latas o botes y las abejas retornan, ¿verdad? Las van persiguiendo, haciendo el sonido y regresan. Bueno, entonces con esto concluyo la temática de esta tarde, que es la primera figura de los modos originarios de adquirir el dominio. Perdón. Y aquí está, al final, el cuestionario. El cuestionario tiene 31 interrogantes. De ahí voy a tomar yo 15 para redactar la prueba, ya se los dije. Fíjense que no tiene ninguna situación que no hayamos platicado. ¿Qué diferencia hay entre cosa y bien? Cosas son todos los entes que existen alrededor de la humanidad, y cuando las cosas tienen dos características, la utilidad y la apropiabilidad, se llaman cosas jurídicas o bienes. ¿Cuáles son los bienes no fungibles? Los que no pueden ser sustituidos porque tienen identidad propia, como las obras de arte. ¿Cómo se clasifican los bienes por su existencia en el tiempo, presentes y futuros? ¿Qué son bienes inmuebles? Los que no pueden ser trasladados de un lugar a otro porque su naturaleza sufre menoscabo. ¿Qué son bienes muebles? Los que sí pueden ser trasladados de un lugar a otro. ¿Qué son bienes inmuebles por incorporación? Son aquellos que están adheridos al suelo o al subsuelo de manera permanente, como los edificios. Los inmuebles por destino son aquellos que, siendo muebles, se consideran inmuebles porque están al servicio de un bien inmueble, como por ejemplo un tractor, una rastra, una desmontadora. Y los inmuebles por analogía son los derechos que recaen sobre bienes inmuebles, como por ejemplo la hipoteca, ¿verdad? ¿Cuáles son los criterios emitidos para distinguir los bienes principales de los bienes accesorios? El de la independencia, el de la importancia y el del valor. Recuérdense cuando hablamos de la camisa y de los botones, de las lámparas y de una casa, ¿verdad? Bueno, pues aquí están todas estas formulaciones que ustedes deben de responder. Les reitero lo que yo ya les recomendé. No solo se los recomendé, sino se los pido a título de rogativa. Por favor, resuelvan el cuestionario por ustedes mismos, ¿verdad? Que no lo resuelva otra persona y se los dé ya resuelto, que ocurre con mucha frecuencia. Fíjense que hace todavía unos par de días, no, otra vez que los cuestionarios, ahí los tienen en la mano y con eso responden. Sí, estoy seguro que así puede ocurrir, ¿verdad? Pero el que lo ha resuelto solo orientará su prueba dentro del lapso de tiempo que corresponde. Además, el propósito de la prueba es evidenciar su conocimiento. Y lo ideal es que todos aprueben, como yo espero que ocurra, ¿verdad? Les pido de favor, les reitero, les solicito, en esto sí les insisto, que antes de que el lapso que se otorga para resolver el examen concluya, ustedes lo envíen. Porque si no, como estamos ante una máquina, ante un procedimiento informático, entonces ya no lo reciben y aunque se envíen referencias de que aquí le mando una captura de pantalla, no, ¿verdad? La máquina establece con claridad cuándo se recibe oportunamente y cuándo no. Entonces mi solicitud, mis queridos compañeros y compañeras, es que lo envíen oportunamente, salvo que les ocurra lo que me pasó a mí hace unos minutos, que se fue la luz, ¿verdad? Entonces, eso ya lo evidenciaremos de otra manera. Pero tampoco no se trata de asumir conductas policíacas, de andar determinando extremos de quién hace y quién no hace, ¿verdad? También todo el mundo debe ser responsable, sobre todo si vamos a ser abogados. Entonces, el examen es el día 22. Perdón. Les pido disculpas. Es el día 22 a partir de las 19 horas.
y les reitero, resuelvan su cuestionario. Eso es el punto que permitirá aprobar con la mayor plenitud y con la mayor solvencia y con la mayor calificación. Por favor, obtengan la mayor calificación. Así es que les deseo que tengan buena tarde y éxitos en su clase venidera. Tal vez hoy actuamos con mucha premura, pero les comenté que yo tenía el temor, todavía tengo otra clase, pero espero que ya no haya problemas con el fluido eléctrico. El martes no nos vamos a ver, bueno, yo creo que hasta después del examen, ¿verdad? Pero el martes ahí se recuerdan que hay una suspensión de actividades porque es la fiesta patronal de Guatemala. Que tengan buena noche. Buenas noches, licenciado. Que siga mejor. Buenas noches, que siga mejor. Gracias, Lic. Que siga mejor, licenciado. Gracias, muy amable. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.